Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno es saludarles, qué bueno es estar esta mañana aquí abriendo la Escritura. Creemos sin duda alguna que ella es inspirada por Dios. Creemos que todo cristiano nos debemos a ella. Es nuestra máxima autoridad. Nuestro Jesucristo, que prometió estar entre nosotros, nos la ha dejado y nos ha dejado su voluntad. Y por eso la estamos abriendo y estamos recordando el centro de nuestra fe, quiénes somos, porque estamos aquí como creyentes, ¿verdad? Y bueno, yo estoy muy agradecido esta mañana también contigo de estar con nosotros donde quiera que estés. Te mando un fuerte saludo y te damos la bienvenida por estar con nosotros y abrir la Escritura y por este tiempo que vamos a estar aquí, revisar principios esenciales para nuestra fe, para nuestra alma, para nuestras familias. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi hermosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas, donde quiera que nos estés escuchando, desde el área metro en Memphis, Arkansas, Mississippi, Boston, Jacksonville, donde quiera que llegue la red de Buenas Nuevas, la estación de la fe y la esperanza. Gracias por estar sintonizados, si estás en tu carro, si estás en tu casa, en el app, donde quiera que nos acompañes. Gracias por estar sintonizado. Vamos a comenzar la mañana con una buena porción de la palabra de Dios, con un recordatorio del plan de redención, y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Ahí puedes ir a solicitar una cotización de seguros de auto, de casa, proyectos, trabajadores. Si de seguros se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso con la verdad. Y Be Happy Yard Signs, si tienes un mensaje o quieres poner un mensaje de amor en tu jardín, busca a Lucía en su página en Facebook. Y vámonos directamente a la resurrección. Así es, y bueno, este plan de resurrección es maravilloso. La única manera de vivir en estos tiempos con esperanza, con gozo, la esperanza es este gozo anticipado de lo que va a suceder, es cuando nos adentramos en la palabra de Dios, cuando entendemos lo que significa nuestro cristianismo, ¿verdad? Cómo vamos más allá de una religión, más allá de tradiciones, sino que en verdad está basada en un hombre diferente a todos los demás hombres, un hombre perfecto, este último Adán, Jesucristo, infinito hombre, eterno Dios, el Dios eterno encarnado, que se hizo hombre para habitar entre nosotros y salvarnos como un hermano nuestro, como otro ser humano pero perfecto, viniendo a rescatar y a salvar lo que se había perdido, dándonos la oportunidad de tener una vez más relación con Dios, comunión con Dios que había sido rota por nuestro pecado, ¿verdad? Él abrió paso a la reconciliación, su cuerpo fue ese velo que separaba el lugar santísimo de nosotros, y Él nos abrió paso para poder una vez más estar en contacto con nuestro Dios, recordarnos que somos eternos. Dios nos hizo con eternidad, no nos hizo precisamente para estos 80 o 100 años en este mundo caído, lleno de aflicción. No, Él hizo todo perfecto al principio, la humanidad cayó, Él prometió redimirnos, salvarnos, y nunca esperamos, nadie esperaba, ni nadie lo espera, que el eterno Dios, Él mismo haya venido a arreglar la situación, haciéndose carne, humillándose a sí mismo, abandonando sus privilegios, nunca su deidad, nunca su divinidad, pero sí sus privilegios. Él decidió vivir como hombre, decidió vivir como un ser humano, como uno de nosotros, dependiente de nosotros. Vivió en oración, vivió en fe, vivió dependiendo del Espíritu. Obviamente siempre salían los destellos de su divinidad, pero Él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. Él nos conoce a la perfección porque fue tentado como un ser humano, como en toda nuestra debilidad, pero sin pecado, ¿verdad? Sin pecado, jamás pecó. Y este hombre sin igual no solo vivió esa vida perfecta como ya lo vimos,
No solamente eso, sino que fue a la cruz del Calvario a recibir nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, pero no se quedó en la cruz. Resucitó y estuvimos viendo estas semanas, ¿verdad? Lo maravilloso que es, lo importante que es que entendamos la resurrección de Cristo, el predicar la resurrección de Cristo. Jesucristo vive y viene por nosotros. Hablar de esto no solamente invitar a que tus problemas se van a acabar o que tus pecados sean perdonados, sino entender que Jesucristo vive, por lo tanto viene el Rey. Y finalmente veremos aquí de que dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Justificará a muchos, le dará parte con los grandes, y eso sucedió en la resurrección de los muertos. Hay implicaciones preciosas al respecto, implicaciones doctrinales y teológicas al respecto de la resurrección de Cristo, maravillosas. Sí, así es, y necesitamos saber, ¿verdad?, cómo fue que se llevó a cabo y se orquestó el perdón de nuestros pecados. O sea, necesitamos ver desde dónde estaba planeado, desde dónde estaba Dios ya trayendo este Salvador y prometiendo ese Salvador. En Génesis 3, inmediatamente después de la caída del hombre, Dios prometió un Salvador y toda una historia para poder traer promesas, para poder traer un pueblo, para de ahí, ¿verdad?, que viniera el Salvador. Por un lado, totalmente Dios, por otro lado, totalmente hombre. Y es ahí donde queremos centrar esta doctrina, ¿verdad? Porque es una doctrina fundamental para ti como creyente. Así es. Y bueno, hay pues muchas implicaciones, no tendremos el tiempo para verlo. Hay libros enteros de todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Pero algo que es muy importante que podemos ver, algunos implicaciones teológicas, algunas implicaciones doctrinales. La primera es que Jesucristo, al haber resucitado, ¿verdad?, su resurrección funcionó como la factura, como la prueba oficial de que su sacrificio en la cruz fue acepto por el Padre, como un pago total por nuestros pecados, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera sucedido esto. Cristo pagó nuestra deuda y su resurrección nos muestra que el Señor, que Dios, el Dios eterno, dijo sí, ¿verdad? Como ya lo leímos, el acta de los decretos y demandas en nuestra contra fue cancelada, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Estábamos destinados a la condenación eterna. Sin embargo, cuando Cristo resucitó, el Señor, ¿verdad?, toda su expiación, su propiciación, la justificación fue declarada oficialmente. Fíjate lo que dice Colosenses 2:12 al 13. Ahorita que regresemos de un corte te lo vamos a leer. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, la primera implicación es esta: el hecho de que Jesucristo haya resucitado. Esa es la prueba oficial, la factura oficial de que en verdad hemos sido perdonados y que todo lo que estamos viendo pues es una realidad. Ahora sí, fíjate ahí en Colosenses 2:12 al 13 que nos dice: pero ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Así es, fíjate, esa es la cuestión. Al Jesucristo haber resucitado con poder, tuvimos vida en nosotros. Perdonó nuestros pecados y nos dio vida a nosotros, pero estábamos muertos y teníamos la naturaleza pecaminosa sobre nosotros, esclavizándonos, ¿verdad? Pero si Cristo no hubiera resucitado, la culpa estaría sobre nosotros, la condenación seguiría esperándonos, pero hoy estamos en Cristo completamente libres. ¿Por qué? Porque Él nos libertó, porque Él resucitó, venció al pecado, venció a la muerte. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo como alguien libre? ¿Verdad? Porque la única manera en la que un cristiano no viva libre es porque voluntariamente regresa a un yugo de esclavitud que Dios no le pone. Eso siempre me lo imagino. Me imagino esta cárcel, ¿verdad?, con grilletes y todo el asunto, ¿verdad? Ahí estábamos en el reino de las tinieblas, estábamos literalmente secuestrados por Satanás y nosotros voluntariamente ahí estábamos, ¿verdad?, también. Pero sin embargo, cuando vino Cristo, esos grilletes se quitaron y la cárcel fue abierta. Y aquel creyente que regresa a sus pecados y a sus cosas es como si regresara a la cárcel y voluntariamente se metiera a esa cárcel y se pusiera los grilletes, solo que ya no los puede cerrar.
Están abiertos y la cárcel está abierta, pero voluntariamente está dentro de ese lugar, ¿verdad? Esa es la única manera en la que un creyente puede estar sujeto a yugo de esclavitud, pero sabe que el creyente, en el instante en el que confiesa su pecado, se arrepiente, lo abandona, simple y sencillamente puede dejar fuera esos grilletes, salir de ahí, porque tiene completa libertad en Cristo, porque ya fue hecha expiación, porque ya está la libertad, ¿verdad? Por eso es que nos dice que si nosotros pecamos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo veíamos en Primera de Juan. Ya no venimos a Él como como antes, ¿verdad? Pidiéndole a un rey clemencia, ¿verdad? Eso lo hace la religión, ¿verdad? Aquellos que no tienen esta relación con Dios a través de Jesucristo. No, nosotros somos como un hijo que pide perdón a un papá. Y ese papá está dispuesto a perdonar y a limpiar a su hijo cuando está mal, ¿verdad? Sí, así es, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es este plan en donde nosotros podemos venir a confesar, a hacer a contabilidad con nuestro Padre, y como dice Primera de Juan, que Él es fiel y justo para limpiarnos y para perdonarnos, ¿no? No solamente nos perdona, sino nos limpia de toda maldad. Así es. Ahora tenemos otra implicación. No solamente es la factura de que hemos sido perdonados, de que somos libres, ¿verdad? De que Jesucristo resucitó y en verdad exhibió a los principados y los potestades en la cruz del Calvario, de que ya no, las cadenas no están cerradas, de que la cárcel está abierta porque Jesucristo venció a la muerte, venció a Satanás, sino que también porque Él vive, nosotros, aunque muramos, no moriremos eternamente. Se cumplen estas promesas, ¿verdad? El Señor lo dijo: el que cree en mí, aunque muera, ¿verdad?, no morirá eternamente. Esto es algo que debemos de ver. Obviamente es una de las cosas con las que Satanás más engaña a esta humanidad, ¿verdad? Haciéndole creer que solamente es aquí y ya, y que cuando mueres quién sabe qué va a pasar, y que cuando mueres vas a dejar de existir, y te ponen todas estas películas con Robin Williams donde te inventan un cielo falso, ¿verdad? Y nomás te recuerdo dónde quedó Robin Williams, claro, ¿verdad? Pero es muy importante que todo eso no llena, porque y no es realidad, no es verdad. Sin embargo, la Biblia nos dice la verdad, nos dice que ha puesto eternidad en nosotros. Somos seres eternos, ¿no? Y lo que importa, ¿verdad?, es esta muerte, sí, pero cómo morimos aquí implica también la siguiente, porque la Biblia habla de 2 muertes, claro. La Biblia habla de 2 nacimientos, ¿verdad? Entonces debemos entender eso. Si el que nace 2 veces muere una vez, el que nace una vez muere 2 veces, ¿verdad? Y la segunda muerte, Apocalipsis, lo vamos a estar estudiando, ¿verdad? Pero es esta muerte eterna, lo que ya leímos en Daniel, sí, ¿no? Sí, así es. Por eso tenemos que estar muy seguros y muy con los ojos abiertos, atentos a las Escrituras. Es importante que podamos comprender todas estas cosas, porque de pronto vienen preguntas de personas que son incrédulas y nos aplastan, ¿no? Por no saber exactamente bien en dónde está fundamentada nuestra fe, cuál es la victoria que vence al mundo, dónde está la victoria de Jesucristo en la resurrección, y eso qué implica para nosotros en nuestra vida eterna, qué implica en vivir en esta vida con esperanza. Así es, el incrédulo, ¿verdad? El que no conoce la palabra de Dios por eso vive para el aquí y el ahora, y es lo único que le importa, ¿verdad? Y puede deprimirse, puede vivir muchas cosas porque vive para el aquí y el ahora. Toda su vida está configurada al aquí y a la hora, a una perspectiva de este mundo de hoy, ¿verdad? Hoy sé feliz, ¿verdad? Y por eso se entrega al hedonismo, que vivir para mí, para ser feliz, o simple y sencillamente, otra vez, deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Sin embargo, al estar en Cristo, reconocemos que tenemos nuestra verdadera vida es cuando termina esta vida, ¿verdad? O nuestra verdadera muerte. Y entonces debemos entender, es verdad, hoy nos seguimos enfermando. Hoy como cristianos tenemos los mismos problemas que todo el mundo, nos desgastamos, envejecemos, morimos, ¿verdad? Gente que amamos, niños, ¿verdad? A veces familiares, cosas, tienen que pasar por este proceso, pero nosotros como creyentes nuestra esperanza rebasa este mundo temporal, ¿verdad? Creemos que Él viene por nosotros, ¿verdad? Si Él no viene por nosotros, este cuerpo morirá como Cristo murió, pero aún así va a resucitar como Cristo resucitó, y resucitaremos con Él y nos levantaremos. Eso es lo que la Biblia dice, y estamos esperando más que nada ese día, ese momento.
Sí, un cuerpo nuevo, una naturaleza nueva, de la misma manera que el Señor resucitó y tenía un cuerpo nuevo, un cuerpo regenerado, así va a ser con Por eso es lo importante de la resurrección de Cristo. Si tú solamente tienes una religión y sí, la resurrección y Cristo y la resurrección y aquello, pero no entiendes que Jesucristo en verdad se levantó de los muertos, claro, ¿verdad? Entonces no vas a entender que tú también resucitarás. Fíjate lo que dice Juan 5:24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una promesa de eternidad, no es nada más de que ha pasado de muerte a vida, es que antes estaba deprimido y ahora tiene felicidad. No, está hablando de muerte, realidad, muerte física a vida física, pero una vida física distinta. Romanos 8:11, fíjate lo que nos dice. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Muchas veces leemos la Biblia tan rápido y no nos damos cuenta de las promesas y de lo que nos está diciendo. Fíjate, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, dará vida a los cuerpos mortales, a nuestros cuerpos mortales, a nuestros cuerpos que a lo mejor se comieron ya los gusanos, ¿verdad? Y hay puro polvo. No importa, todo cuerpo que muere se vuelve polvo. Y sí, pero tenemos eternidad en nosotros y el Señor mediante su Espíritu Santo nos dará vida, recuperará todas esas moléculas, las juntará y finalmente todos esos átomos, células y reactivará ese cuerpo, pero ya sin pecado, de una manera distinta en Cristo. Entonces, te repito, la verdadera vida va a comenzar cuando termines estos miserables 80 años y debes de ver tu vida con sabiduría. El tiempo aquí es limitado, pero para nosotros como cristianos esta vida no lo es todo. Piensa eso. ¿Tienes esta esperanza eterna tú? ¿Estás cultivando esta esperanza eterna? ¿Te está moviendo a hacer lo que estás haciendo? Porque muchas de las veces vivimos sin temor de Dios por lo mismo. Nos dejamos influenciar por toda esta cultura, por todas estas películas y programas y cosas que no tienen sino el aquí y el ahora. Gente que es impía, que no respeta a Dios, que no le interesa. Tenemos otra implicación, ¿verdad? Ya llevamos dos. La primera es su resurrección nos marcó, ¿verdad? Fue la prueba oficial. Número 2, porque Cristo vive, nosotros viviremos. Número 3, ya que Cristo vive y resucitó, tenemos una esperanza, una fuerte y firme consuelo de que veremos a aquellos que amamos que murieron en Cristo. Esto es muy importante. Aquellos que murieron en Cristo, les vamos a volver a ver, ¿no? Y tenemos que tener este anhelo y este deseo. Les volveremos a ver sus restos, nuestras amistades, aquellos seres amados, ¿verdad? Les veremos cuando vayamos a casa. Y esto es algo precioso que debemos de ver y por eso debemos estar orando constantemente por aquellos que no le han conocido, por aquellos que amamos. Debemos estar orando por ellos, compartirles el evangelio con nuestra boca y no solamente eso, modelarles a Cristo. No podemos ser un tropiezo para ellos. Es una motivación más de amor, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo, el que podamos tener esperanza y saber, Él conoció a Cristo, ¿verdad? Y poder, es muy diferente un funeral de alguien que conoció a Cristo a alguien que no lo hizo y tener siempre esa duda, pero saber que alguien finalmente fue al Señor estando en Cristo es un maravilloso consuelo y firme consuelo, ¿verdad? Para nosotros. Sí, así es. ¿Qué esperanza tenemos de que podemos ver a aquellos que realmente sus vidas cambiaron de dirección, que hicieron no solamente una oración, sino una decisión acompañada de un cambio de vida? Así es. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos para hacer un poco más de comentario en esta implicación. Quédate en Buenas Nuevas. Estás en Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos teniendo esta implicación, si Jesucristo resucitó, eso significa que aquellos que murieron en Cristo, veremos sus rostros una vez más y nos gozaremos con ellos por la eternidad para estar para siempre adorando a nuestro Señor. Fíjate lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto.
Qué maravilloso, mis hermanos, y qué motivación tan fuerte podemos tener para compartir, para, como te mencionaba, para ser un modelo del Evangelio, ¿verdad? Para estar en Cristo. Mira nada más cuántas cosas, qué implicaciones tiene el tener un verdadero cristianismo enfocado en la palabra de Dios. Como te repito, hoy hay tanta apostasía, ¿verdad? Gente negando. Estaba yo escuchando el tuit de un supuesto reverendo, ¿verdad? Diciendo que la resurrección no es tan importante. Lo que importa es que nosotros nos ayudemos unos a otros, ¿verdad? Todo este asunto de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo y poner una virtud en algo que es asqueroso, que es negar a Jesucristo y negar el Evangelio y decir que ahora nos tenemos que amar, y amarnos significa tolerarnos y hacer lo que nos dé la gana, y es negar a Cristo, negar a Dios, negar la palabra de Dios. Esto es horrible, mis hermanos, pero sin embargo, qué hermoso es para nosotros como cristianos estar en terreno firme, en la palabra de Dios y saber nuestras promesas, ¿verdad? Pobres de nosotros si solo fueran estos míseros 80 años llenos de tristezas y sinsabores, dolor, injusticia, angustia, desastres naturales, tener que despedir a nuestros seres amados en funerales, ¿verdad? Y haber recordado solamente poquitos momentos de felicidad. Pero en Cristo debemos saber y tenemos estas firmes promesas, ¿verdad? Esta esperanza de que les veremos cuando regresemos. Por eso, asegúrate de eso. Te repito, es triste. Siempre un funeral es algo terrible y triste para todos porque es despedida. Pero es más horrible cuando estás despidiendo a alguien que no sabes a dónde va, ¿verdad? Aunque eso al final de los tiempos está delante del Señor, ¿verdad? Y Dios sabe exactamente. Pero qué hermoso es tener una certeza firme en tu corazón, ¿no? Sí, qué hermoso es saber que te graduaste, que terminaste la carrera, que corriste la carrera con paciencia y que sí, una y otra vez caíste porque tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero ahí estuvo la mano del Señor para levantarte. Y qué confort para tu familia, qué confort para tus seres queridos, tus hermanos en Cristo, saber que te verán algún día, ¿no? Que te verán por la esperanza, por eso decimos los creyentes, llegó a la graduación, ¿no? Así es. Y no estar dependiendo de estos ritos que nada ayudan, que están lejos de la Biblia. No existe tal cosa como purgatorio, no existe tal cosa de que tú hagas rezos o hagas rituales para sacarlos de ahí. Eso es paganismo, eso no está en la Biblia, para nada, ¿verdad? Se pone esto con una cuestión en Macabeos, que en algún momento oraban por los muertos. No, pero la costumbre de los judíos era simple y sencillamente una oración de decir: Dios mío, recuerda la fe de esta persona, ¿verdad? Para contigo, y que su vida, lo que haya hecho, demuestre que su fe era real. Es este tipo de oración, pero no que lo saques de un purgatorio o que allá lo perdones. No, ya no hay más que hacer una vez que llegas allá, de la manera que está establecido, ¿verdad? De que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Recordar esto, por eso es tan importante hoy tener este asunto arreglado con Dios. Y hoy tenemos la puerta abierta al perdón. Eso es lo más maravilloso. Otra implicación más es su resurrección nos impulsa a serle fieles y obedientes. Fíjate, hasta ahí viene este punto. Muchas de las veces queremos ser fieles pues para que no me vaya mal o para cualquier otra cosa, ¿no? Para que Dios no se enoje conmigo. No, tenemos que ir más allá. Tenemos que saber que vamos a ver su rostro y necesitamos encontrarnos con Él, ¿verdad? Sin vergüenza, sin ninguna cosa, ningún peso extra. Fíjate lo que dice 2 de Corintios. Así que ya que estamos aquí en este cuerpo, ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tenemos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Fíjate, es muy importante. Lo hemos estado viendo en Apocalipsis. En todo momento el Señor dice: yo conozco tus obras, ¿no? Nuestras obras hablan directamente de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra lealtad hacia la verdad, hacia el Señor. Y nosotros sabemos que está este tribunal de Jesucristo, ¿verdad? No es un tribunal de condenación, es un tribunal para recompensa o para pérdida, pero vamos a dar cuentas, vamos a sufrir pérdida, vamos a recibir recompensa. Y definitivamente
tenemos que traer, es donde vendremos al Señor y le traeremos los réditos, ¿verdad? De lo que Él nos confió, toda la gracia abundante sobre nosotros, la vida que nos dio, los talentos que nos dio. Un día vamos a regresar, Señor, me diste 5, aquí están otros 5, me diste 3, aquí están otros 3. Nada de que lo escondí, me dio flojera, nada de que, es que conocía que eres un Dios duro, como esta parábola, ¿no? Que lo dejó ahí. Entonces es muy importante cómo estás respondiendo a su gracia infinita, a su amor y poder. ¿Qué papel juega la resurrección de Jesucristo en cuanto a tu caminar diario, tu fidelidad para con el Señor, tu obediencia, ¿no? Entonces esto es algo que debemos de pensar. Otra es, porque Él resucitó, creemos en su promesa de que regresará por nosotros. Eso es precioso, ¿no? Sí, Él va a volver por nosotros y necesitamos creerlo firmemente, sea que nosotros vayamos o que nos toque. Imagínate verlo venir en las nubes, sería maravilloso, ¿no? Dice una promesa que me acompaña todo el tiempo, pero dice, no se turbe su corazón. Fíjate Jesucristo hablando antes de irse, antes de ir a la cruz del Calvario. Cada una de sus promesas de regresar por su iglesia, ninguna está llena de temor, al contrario, fíjate, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes y si me fuere, les prepararé lugar. Vendré otra vez, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y el hecho de que Jesucristo haya resucitado nos marca esta promesa maravillosa. ¿Estás esperando a Cristo? Él viene por nosotros, viene por su iglesia, viene por una iglesia fiel y leal. Ya lo vimos en estas 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Necesitamos ser la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Necesitamos cuidarnos de todas las cosas que hay alrededor. La apostasía es una de las señales de los fines del tiempo. La apostasía está de una manera terriblemente avanzando. La gente le está dando la espalda a Jesucristo. La misma iglesia se está pudriendo por cerrar la palabra de Dios y por querer quedar bien. Falsos maestros, ¿verdad? Lobos vestidos de oveja están enseñando desde púlpitos, en seminarios, en diferentes lugares, enseñando contrario, totalmente con una sinvergüenzada en la boca, contradiciendo lo que la Biblia dice, rechazando a Cristo y todavía diciéndose cristianos, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos estar siendo fieles a Él, permanecer en su palabra y estar firmes hasta el final, perseverar hasta el final, porque sabemos que Él resucitó, ¿verdad? Y Él va a venir por nosotros. Y lo que mencionaste hace ratito, ya que Él resucitó, Él va a regresar y va a reconquistar este mundo y nosotros reinaremos con Él. Lo que te decía, ¿verdad? Si Él murió, resucitó, fue elevado, está sentado a la derecha del Padre, hoy justamente está ahí, dice la palabra, hasta que sus enemigos sean puestos por enemigo de sus pies. Perdón, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, perdón. Y Él va a venir precisamente, va a venir con todo su poder y nosotros vamos a reinar juntamente con Él. No terminó esto. Jesucristo no vino a darnos un club social. Jesucristo no vino a darnos un club de los optimistas. No vino a darnos nuestra mejor vida ahora. Jesucristo vino a deshacer el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y va a venir a tomar lo que es suyo. Este mundo le pertenecía al ser humano, se le entregó a Satanás al pecar, pero Él vino a la cruz del Calvario, lo compró y va a recuperar lo que es suyo y que pagó doblemente por haberlo creado y por haberlo pagado con su preciosa sangre. Sí, así es. Qué cosa tan extraordinaria y cuánta esperanza nos trae esto, ¿no? O sea, tenemos nosotros que verlo en nuestra vida, ver ese poder de Jesucristo en nosotros a través del Espíritu Santo, vivir con esta esperanza, ¿verdad? De que Él va a volver, Él regresará. Que no nos suceda como a las vírgenes, ¿no? Que se quedaron dormidas. Algunas sí no tenían aceite, no estaban listas. Así es, tenían una religión, tenían una apariencia de piedad, pero no conocían al Señor. Que no nos pase ninguna de esas cosas. Fíjate lo que dice Apocalipsis 26-27. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Hoy hay burladores, es lo que dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Es también una señal del tiempo del fin. Se burlan de esto, pero es una realidad. Hebreos 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, con un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y viene para acá. Precioso. Vamos a un pequeño corte comercial, no te vayas.
Estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, este día hemos estado hablando acerca de las implicaciones doctrinales, teológicas, de que Jesucristo haya resucitado. Hemos visto varias de ellas. Nos faltan algunas que quisiera comentarte, ¿verdad? Una de ellas es precisamente la que terminamos. ¿Regresará Jesucristo para reconquistar este mundo? Él no solamente resucitó para dejarnos una linda religión y dejar un supuesto vicario ahí que lo representara. No es así. Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y viene con poder. Viene con poder y nosotros vendremos con Él. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Otra promesa que tenemos y otra implicación es que tendremos un cuerpo nuevo glorificado como el de Cristo, ¿verdad? No más pecado, no más tendencia a la maldad. Y no sabes cuánto deseamos y deberíamos desear los cristianos este cuerpo, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia, fíjate, por ejemplo, los ángeles no son redimibles, ¿verdad? No tienen una naturaleza pecaminosa como la nuestra, ¿verdad? Y algo importantísimo es que ellos no conocen, ¿verdad? No conocen lo que es la misericordia. Jamás conocerán lo que es la gracia de parte de Dios a un pecador que estuvo muerto y que ahora vive. Nosotros sí podemos conocer esto y sabemos que esta batalla que tenemos, esta batalla espiritual, quisiéramos que un día terminara, quisiéramos un día no tener que estar batallando con estas cosas, aun cuando toda esta batalla nos da la oportunidad de decirle al Señor cuánto le amamos, cuánto le anhelamos, cuánto queremos serle fieles. Confiamos en Él, creemos tanto en su amor, en su santidad, en su justicia, creemos tanto en que vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Estamos tan agradecidos de que nos haya salvado que cada día de nuestras vidas, cuando tenemos la tentación frente a nosotros, podemos decir no, y decimos no motivados por este amor, ¿verdad? Y esto es algo precioso, ¿verdad? Que podemos hablarlo acerca de esto, pero un día porque Cristo resucitó ya no tendremos esta tendencia. Por eso es que ya en el cielo no hay más por hacer. Ya cuando estás allá se acabó. Aquí es la única oportunidad de vivir por fe y obediencia a nuestro Señor. Esta obediencia movida por la fe, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15, nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Deben ser transformados por cuerpos inmortales. Y cuando estos cuerpos mortales se hayan transformado en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá lo siguiente, Escritura: la muerte es devorada en victoria. No más muerte, no más tendencia al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y finalmente, precisamente por eso, la resurrección nos promete que no moriremos jamás. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿verdad? Va a ser sorbida, ¿verdad? La muerte por la vida. Nuestro más poderoso enemigo, por el cual vivimos en tanto temor y terror, aunque la gente diga que no, ¿verdad? Va a ser finalmente absorbida, ¿verdad? Y todo será restaurado mejor que en los tiempos de Edén, porque es tierra nueva y cielos nuevos donde moran la justicia. Dice Apocalipsis, Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas no existirán más. Y mira lo que dice el Señor, qué promesas tan preciosas. Miren, hago nuevas todas estas cosas. Escribe esto, porque te digo, es verdadero y digno de confianza. Todo, y este es el cierre, todo ha terminado. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Qué maravilloso. No sé si estés escuchando hoy, en este día, esta invitación de parte de Dios. Todo esto es real. No te estoy hablando de cuentos de hadas, no te estoy hablando de Aquaman o Superman. Esas cosas son ciencia ficción, no existen. Te estoy hablando de una realidad, del Dios eterno que no miente. Nos está diciendo estas cosas. Sí, tienes la oportunidad de amar tus tinieblas, seguir amando tu propia vida, seguir amando tus propias convicciones y decidir no creerle a Dios. Simple y sencillamente tienes que meterte en este libro, y cuando tú entiendes que este libro es diferente a todos los demás, porque mucha gente habla de la Biblia y ni siquiera la conoce, pero cuando tú te enfocas en ella y entiendes lo que en verdad Dios ha prometido, quién Dios es, puedes saber que todas estas cosas es real. Y si Jesucristo resucitó, ¿verdad?, que lo hizo, es evidencia y sello de que todo lo que Él dijo e hizo es verdad. Simplemente ve los libros de texto, libros de historia. Dice, antes de Cristo, después de Cristo. Jesucristo partió la historia en dos. No solamente como un gran maestro, no solo como un gran héroe de la historia que dejó leyendas, sino como el Dios
eterno que se vistió de nuestra humanidad, que caminó entre nosotros, que manifestó su divinidad poderosamente, que vivió una vida perfecta, que fue a la cruz del Calvario a morir nuestra muerte, a sufrir nuestro castigo, que resucitó con poder, ¿verdad? Y miles, millones de cristianos, de gente ha dado su vida por esta realidad. Jesucristo vive, Jesucristo vive, y por cuanto Él vive, nosotros viviremos juntamente con Él. Que Dios, mis hermanos, nos ayude a entender estas cosas, que Dios nos ayude a crecer en estas promesas como cristianos, que entendamos, que dejemos de jugar a religión, que dejemos de estar viendo el cristianismo como mi medio para alcanzar mi fin, que vayamos a la madurez y que entendamos en verdad lo que nos espera y que vivamos por todas estas promesas. El cristianismo es totalmente distinto a cualquier religión humana. ¿Entiende eso? Por eso es diferente, porque está basada en un hombre, en una persona que vive y reina por los siglos de los siglos, que resucitó. Está basado en un hombre, en un Dios que vino a rescatarnos, que vino a cortar la distancia. No el hombre queriéndose justificar con sus trapos de inmundicia, sino un Dios eterno que se acercó a nosotros y que nos extiende las manos. Hoy te está extendiendo las manos. Recíbele como tu Señor y Salvador. Necesitas arrepentirte, necesitas confesar tu pecado, necesitas creer esto que te estoy diciendo, que si crees que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Hoy clama ese nombre para ti, clama ese nombre, clama a Jesucristo y sé salvo de esta perversa generación. El tiempo es corto, el tiempo se acaba. No sabes si tienes mañana. 150,000 personas mueren diariamente. Es mucho. No sabes si regresarás y cuando llegues va a ser muy tarde. Que no se te haga tarde. Hoy haz esa decisión y dile: Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi corazón. Creo, Señor, que tú eres Dios. Dame vida eterna. Perdona mis maldades, perdona mis pecados. Creo que tú vives y estás sentado a la derecha del Padre. Lávame, límpiame. Hazme tu hijo, Señor. Lávame, Señor. Perdóname. Y de hoy en adelante quiero vivir para ti. Abre mis ojos, abre mi entendimiento. Quiero conocerte, Señor. Disipa las tinieblas, disipa la confusión, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Abandono mis pecados y mi maldad, Señor, porque creo que tú eres la vida, el camino y la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta decisión acompañada de esta oración, recuerda, es una decisión, no es solamente una oración, es una decisión de rendirte, de entregar tu vida a Jesucristo. El Espíritu Santo va a venir, darte su gracia, su perdón, su misericordia, y te concederá un nuevo nacimiento. Necesitas 3 cosas importantes: leer la palabra de Dios acompañada de oraciones, hablar con Dios y sembrarte en una iglesia. Si tú no tienes una iglesia, recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road. Esas 3 cosas son importantes: una relación con la palabra, una relación de oración a través de la palabra de Dios y la comunión con los santos. Así es, y bueno, te invitamos a seguir caminando. Como dices, es tan importante estar en la iglesia local y crecer y entender más y más estas cosas. Así es de que te invitamos al 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. Si no tienes una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios, ven con nosotros para que aprendas. Si estás en una, permanece, sé fiel, apoya, ¿verdad? Y crece en el Señor, porque cada uno tenemos una parte en el cuerpo donde Dios nos haya puesto. Pero si no, te invitamos a nuestra iglesia. Por favor, ven, te invitamos. Y gracias a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs y también nuestra amada familia Calvary y aquellos que se unen para hacer aportaciones voluntarias para que este programa suceda. Gracias a Buenas Nuevas y a ti que siempre estás fiel en cada uno de los programas. Esperamos que el Señor siga haciendo una obra. Recuerda, el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Así es, y bueno, pues seguimos predicando la Escritura. Por favor, no dejes de orar, y te mandamos un saludo a donde estés, allá en Boston, Jacksonville, en las Carolinas, ¿verdad? En el área metro de Memphis, aquí en Memphis. Gracias por escuchar, gracias por estar fielmente dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Nosotros somos Rocío y Chuy Castañeda para servirte también, de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a Global Ministries Foundation, gracias a Dios por Buenas Nuevas. Dios les siga bendiciendo. Y bueno, te dejamos en compañía precisamente de la estación Buenas Nuevas. Nosotros somos esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.